La inteligencia artificial se caracteriza por procesar información en gran cantidad y velocidad, mediante capacidades cognitivas expresadas por sistemas informáticos y algoritmos. Además, puede aprender y mejorar sus resultados haciéndolos más precisos. Pero su vertiginoso desarrollo nos plantea un radical cambio de paradigma cultural y ético. ¿Cómo haremos para que la desigualdad, la segregación y la inequidad que observamos en la sociedad no se traspasen a las máquinas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarta Revolución. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede ser fuente de sesgos o de discriminación y hacer invisibles a ciertos grupos de personas, tal como ocurre en la vida real. Por eso es tan importante y necesario llegar a acuerdos concretos en materia de ética y también de regulación. Estoy aquí participando en el Foro sobre Ética de la Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe, donde nuestro país va a presentar una actualización de su Política Nacional de Inteligencia Artificial que lanzó el año 2021. Y si bien han pasado solamente 2 años, esta tecnología avanza con tanta velocidad que hace necesario que nos detengamos y revisemos ciertos temas. Vamos a comenzar a indagar esta dimensión ética de la inteligencia artificial y primero lo vamos a hacer desde dentro para entender por qué y dónde se produce este sesgo, es decir, esta exclusión de ciertos grupos de la sociedad. Y también para entender por qué el entrenamiento de las máquinas no se trata solo de ingresar datos. Claudia, en toda tu experiencia como investigadora vi que hay una línea de trabajo que tiene que ver con computación social y con inteligencia artificial centrada en personas. Sí, tengo estas dos áreas. Lo primero que yo estudié en mi doctorado tiene que ver con computación social, que se refiere a la idea de ciertas tecnologías en la computación donde se descansa en que sean las personas, los usuarios, los que creen contenido. Entonces te traigo cosas como Facebook, a Wikipedia, y entonces en ese camino, para adecuarme un poco a los intereses de mis estudiantes, lo que he hecho es mover mi investigación hacia lo que hoy día se llama inteligencia artificial centrada en personas, que tiene muchas lógicas parecidas, porque finalmente lo que a mí me interesa de la inteligencia artificial, más allá de que la inteligencia artificial es bien interesante, como tecnológicamente, es qué pasa con las personas. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, puede perpetuar sesgos de género, sesgos de raza, sesgos de clase social incluso. ¿Y hay información de qué lo causa? ¿Qué causa estos sesgos principalmente? El primer sospechoso de todas estas cosas son los datos. ¿Qué pasa con los datos? La inteligencia artificial, la que se usa hoy día más, se llama Machine Learning o aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, como queramos traducirlo. Y lo que hace es, analiza un montón de datos. Necesito tener grandes volúmenes de datos y le voy a pedir a un algoritmo de inteligencia artificial que trate de encontrar un buen modelo que me describa los patrones de ese dataset. Y entonces, hasta ahí todo bien. El problema es que vivimos en sociedades que hemos discriminado de distintas formas toda nuestra vida. Y entonces, el caso de Google y la publicidad de los trabajos, que es un trabajo del 2015, que mostraba que a las mujeres, cuando creas un usuario y dices este usuario es mujer, este usuario es hombre, son dos usuarios que son iguales, tienen exactamente el mismo tipo de uso de Google, si es que dejas funcionar ese sistema y empiezas a mirar cuáles son las ofertas de trabajo que le llegan a los hombres y cuáles le llegan a las mujeres les llegan trabajos peor pagados que al de los hombres. Mira. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar después retroactivamente y decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó?
Bueno, resulta que las mujeres nos pagan menos. Históricamente nos han pagado menos, incluso por el mismo trabajo. Y entonces los datos lo que terminan haciendo es simplemente operacionalizando, registrando aquello que ha pasado siempre. Necesitamos más mujeres programando entonces. Y sería una súper buena cosa que hacer y es muy necesario que haya más mujeres programando, pero ojo que aquí quiero decir súper claramente que el problema no es el programador o la programadora, es nuestra técnica, lo que hace es aprender datos del pasado. Y si los datos del pasado tienen incrustado un patrón sesgado, lo que va a hacer la inteligencia artificial es encontrarlo. Según cifras entregadas por la ONU, solo el 22% de la comunidad científica en el campo de la inteligencia artificial corresponde a mujeres. Este porcentaje es incluso inferior al 30% que conforman aquellas dedicadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, siguen siendo una minoría en puestos técnicos y de liderazgo en empresas tecnológicas. Este déficit de científicas tiene consecuencias que no solo afectan a las mujeres, sino que también a otros grupos de la sociedad cuyos datos están representados de manera aún más escasa en plataformas que utilizan inteligencia artificial. Claudia, y a tu parecer, poder corregir este sesgo, ¿es un tema de voluntad? Creo que hay una parte de voluntad particularmente y creo que es un problema como cultural de la ingeniería y de quienes hacemos tecnología, de que vivimos como en el mundo de generar rápido soluciones y de salir rápido al mercado, y en este caso en particular hemos aprendido que cuando se hace eso y no se hacen buenas evaluaciones de, por ejemplo, si tu inteligencia artificial funciona tan bien para hombres como para mujeres o para personas mayores como personas menores, a veces sacamos malos productos, sacamos productos que pueden hacer daño. Entonces me parece que ahí hay un ejercicio que hacer donde ya existen muchas técnicas para poder hacer evaluaciones, para poder criticar tus datos, por ejemplo, que necesitan voluntad, que no es que no existan, no es que no sepamos no hacerlo, sino que necesitamos que la gente que hace estos proyectos lo comience a hacer de manera sistemática. La política pública y las regulaciones tienen que crear los incentivos para hacer eso. Tú eres investigadora, pero también eres académica. Sí. ¿Cómo desde ese lugar también se están preparando hoy día desde la academia a los nuevos profesionales que van a tener que un poco hacerse cargo de estas preguntas, de poner estos límites y también de regular y de todo lo que estamos hablando? Yo creo que hay dos cosas que nos desafían en la academia. Creo que hay una que es como, por ejemplo, el uso de ChatGPT hoy día por los estudiantes para que logren sus objetivos de aprendizaje. Y ahí como que todos los profes nos desmayamos de, pucha, ojalá que no copien y no simplemente copien y peguen lo que dice ChatGPT y que desarrollen como estrategias más críticas de la información. Yo creo que ahí hay un desafío súper grande para la educación. Lo segundo, que creo que es más desafiante, es que estamos haciendo esas metodologías, las personas que estamos como más viejas en esto, estamos creando las formas de evaluar inteligencia artificial, de cambiar nuestras prácticas de hacer inteligencia artificial o desarrollo de software, y entonces, como a la medida que vamos aprendiendo, vamos a ir contando y ir armando este tipo de cosas. Por otro lado, sí, quizás decir que la inteligencia artificial nos ha dado una razón muy grande para darnos cuenta de que necesitamos formación en ética para poder tomar decisiones en momentos complejos, donde la regulación todavía no nos dice nada. Y donde sabemos que podemos tomar malas decisiones que van a tener implicancias en la vida de las personas y que nos va a tocar tomar unas decisiones difíciles que van a tener un valor moral. Y entonces vamos a tener que tener estructura ética con la cual pueden tomar decisiones, cualquiera que ella sea, ¿no? Y entonces eso nos dificulta mucho el trabajo como de reflexión que creemos que es necesario hacer en este momento. Creo que la inteligencia artificial es una de las revoluciones tecnológicas más impactantes que hemos visto en la historia. Y sin duda su desarrollo puede traernos muchos beneficios tanto en la vida diaria como en la solución de problemáticas globales. Lo que no podemos hacer es quedarnos indiferentes si es que una vez más esos beneficios no van a ser para todas y para todos. Ahora vamos a descubrir de qué manera se pueden optimizar ciertos procesos con inteligencia artificial ligados a experiencias cotidianas y donde también debemos poner atención para no dejar a nadie atrás. Jocelyn, tú has realizado varios trabajos de investigación que tienen como objetivo poner datos al servicio de la medicina y de los pacientes. ¿Nos puedes
hablar un poco de esa iniciativa y darnos algún ejemplo para entender mejor de qué se tratan? Sí, pues, yo estudié física en el pregrado y después hice un doctorado en matemática aplicada. ¿Ya? Y ahí me pasaba que yo sentía que me faltaba dar como una ayuda a las personas que peor lo pasan. Yo vengo de La Pintana, entonces yo sentía que había estudiado, había ido a Inglaterra, había hecho una vuelta súper larga y al final del día a mí me faltaba algo, que era ese aporte como desde la ciencia, desde el modelamiento matemático, la inteligencia artificial, al servicio de la salud pública. Y así fue como empecé a trabajar en la lista de espera. Bueno, pero por una parte ahí está en el fondo. Entiendo que están los datos, pero por otra parte también está el entrenamiento que se le hace a las máquinas con esta información y ahí es donde está también el éxito de la iniciativa y ahí es donde entra la ética, ¿no? Sí, en particular el proyecto de la lista de espera es que la interconsulta, o sea, ¿por qué tú tienes que ver a un especialista en el sistema público? Está escrito en texto libre, que quiere decir que son palabras, a veces son párrafos más largos, a veces más cortos, pero el problema es que a veces cuesta tomar decisiones con esos párrafos, piensa que son 2 millones de filas en un Excel, si es que tú no puedes entrenar a las máquinas a poder detectar dónde está la información clave, en particular las enfermedades. Entonces ahí está lo que tú decías ahí del entrenamiento. Uno tiene que entrenar a las máquinas a poder saber qué es lo especialmente importante dentro de esos párrafos. Y a tu parecer en Chile, ¿qué tan conscientes estamos de la importancia de esta dimensión ética en ese manejo de datos? Yo creo que está de moda, al menos académicamente uno ve que hay muchos más seminarios, que en las conferencias grandes ya no es simplemente poner un super mega paper que es como bonito o choro, sino que además como que le piden, bueno, y la implicancia ética de esta app o de este modelamiento. Yo diría que cada vez es más común tener una conciencia ética, pero yo diría que todavía quizás falta al nivel de proyectos aplicados, de empresas, aplicaciones que realmente pongan los principios éticos que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha dicho que son importantes. Todavía yo creo que falta un poco. Una de las formas en que la inteligencia artificial nos señala la necesidad de reflexionar sobre su alcance es la manipulación de imágenes y sonidos para crear videos que habitualmente muestran a personajes públicos entregando mensajes o realizando acciones creadas artificialmente y que son difundidas sin su consentimiento. Estos deepfakes, como son conocidos, serían más de 50.000 en la web, según un estudio realizado por la revista Telematics and Informatics. Además, la medición arrojó que solo un 60% de las personas encuestadas fueron capaces de descubrirlos y un 39% admitió haber compartido este tipo de contenido falso. Una de las cosas que nos ha quedado clara en este capítulo es que uno de los grupos más afectados por este sesgo de la inteligencia artificial son justamente las mujeres. ¿Qué pasa con otros grupos? Por ejemplo, los LGBT+, o los adultos mayores, por ejemplo. Esto es lo que se llama interseccionalidad, que es como que no solo sufres de un solo sesgo a la vez, sino que, por ejemplo, si eres mujer de piel oscura, que vienes de un pueblo originario y que además está en medio de la pobreza, en el fondo tienes como 4 sesgos a la vez. Pero y eso hace que, en el fondo, seas como que es mucho más invisibilizada en el sistema o más posibilidad de ser invisibilizada o excluida. Sí, como que... ¿Más y más profundo? Exacto, tal cual. Porque además a veces está la brecha de datos que te permite probar que en efecto hay un desmedro en ese grupo. Hay un libro que se llama La mujer invisible que me encanta y ahí dicen como el problema, en el caso de género, dice como el problema es un mundo diseñado para hombres y tiene como todas las dimensiones, como en la ciudad, en la academia, en la guerra. O sea, hay muchos lugares en que las mujeres son invisibilizadas y más aún cuando tienen además otro sesgo o son interseccionales, como los decían. ¿Y hay algo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos hacer para que la diversidad de nuestra sociedad finalmente quede representada en esta tecnología? O sea, yo creo que ¿podemos influir en algo? Yo creo que nosotros, o sea, en mi caso como académica, lo que podía hacer es tratar de levantar iniciativas que levanten datos diversos. O sea, ya sean como imágenes, por ejemplo, de lunares, como lo que hace Domingo Meri, que es como pieles oscuras en dataset. Eso es súper interesante. O lo que hago yo en texto, que tiene que ver con levantemos notas clínicas, médicas, pero producidas en español en Chile. Porque no podemos seguir trabajando con cosas en inglés todo el tiempo.
a hacer un trabajo, un levantamiento de datos locales. Exacto, aunque las conferencias a veces te penalizan por eso, porque los datasets o los sets gigantes están en inglés. Entonces hay veces que sigue gente trabajando en inglés solo para poder ir a estas mega conferencias, y yo prefiero ir con algo más chiquitito pero local, hecho con texto en español. Y en general esto que haces tú es algo que va creciendo en Chile o en el fondo está todavía una iniciativa muy menor. Yo diría que ahora, por ejemplo, hay una conferencia latinoamericana de inteligencia artificial que se llama KIPU, que es regional, y yo creo que hay cada vez más esfuerzos por levantar cosas desde el sur y que nos permitan como mejorar la brecha de datos y de acceso a la tecnología. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta es una idea muy significativa que escuchamos en una película de superhéroes y que ahora se me viene a la mente después de terminar la entrevista con Jocelyn. Porque el acceso y el cuidado de la salud podrían verse tremendamente beneficiados con una herramienta como la inteligencia artificial. Pero hacerlo bien implica que todas y todos tenemos que ser parte de ese impacto positivo. Por supuesto que en esta temporada también queremos saber qué piensan, qué saben y qué opinan las personas en la calle. Hoy vamos a ver qué tan al tanto están de las implicancias de la inteligencia artificial. ¿Me dan un minuto? Sí, claro. Chiquillos, ¿qué es para ustedes la inteligencia artificial? Un mecanismo de inteligencia que, ¿cuál será la palabra? Que retribuye mucha información de diferentes partes o lados para complementar una pregunta o algún objetivo. ¿Conocen ustedes alguna aplicación que use esta inteligencia? Sí. ChatGPT. Perfecto. Muy común se resume. Cuéntenme, ¿qué saben ustedes sobre inteligencia artificial? Una experiencia fabulosa, donde muchos seres humanos fabulosos han creado oportunidades nuevas para poder crecer, de colaborar, de energizar, de provocar cambios que nos ayudan para cuidar el planeta y sobre todas las cosas para ayudarnos a nosotras y a nosotros mismos a ser mejores, a estar bien. Tú has escuchado porque se ha comprobado científicamente que el uso de la inteligencia artificial aplicado de cierta manera produce sesgo. La verdad no me imagino que una inteligencia pudiera discriminar, ya que hay una persona detrás. A lo mejor es la persona que está detrás de la inteligencia quien termina discriminando al poner su pensamiento propio dentro de esta herramienta. Bueno, ministra, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué visión tiene sobre este hito que estamos viviendo? Yo hace muchos años estoy convencida de que en Chile se desarrolla mucho más tecnología de la que a veces creemos y que esa tecnología es de mucho mejor calidad de lo que nosotros pensamos. Y cuando me nombraron ministra de Ciencia, dije, bueno, esta es mi oportunidad de explorar esa intuición y de entender si es que efectivamente es cierto. Chile ha avanzado muchísimo en los últimos años, en infraestructura, en conectividad, en data center, en inversión, en investigadores. Y cuando desde ese lugar, desde esa posición, le dijimos al resto de los países de Latinoamérica y el Caribe, bueno, ¿y qué tal si nos juntamos y abordamos este problema o este desafío que tenemos todos juntos? La respuesta fue casi inmediata y tuvimos a 21 representantes de países conversando y poniéndonos de acuerdo en decir, desde este lugar del mundo tenemos una voz respecto de la ética y de cómo participamos de la inteligencia artificial y queremos que se oiga. Además, en este evento también se anunciaron una serie de actualizaciones a la Política Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Nos puede comentar un poco cuáles fueron las principales? Porque además esto se lanzó el 2021 y ya a 2 años nos vemos en la obligación de detenernos, pensar y hacernos ciertas preguntas, ¿no? Totalmente. Bueno, es una política que se diseñó en el gobierno anterior y que tiene la gracia de que ha orientado los esfuerzos del Estado. O sea, la política nos dijo, en esto hay que invertir, esta es la gente a la que hay que formar. Pero se hizo previo a la inteligencia artificial generativa, los chats, el chat GPT, por ejemplo. Y esa nueva versión de la inteligencia artificial cambió completamente la forma en cómo abordamos los temas de ética y de regulación, porque ocurrió un desarrollo increíblemente disruptivo que nos obligó a decir, a ver,
aquí hay una cosa nueva que tenemos que mirar de nuevo y tratar de ver, bueno, cómo nos paramos frente a este nuevo desafío. Entonces, lo que les da un marco y les dice, bueno, trabajamos de esta manera y ese avanzar de una manera mucho más concentrada en los objetivos. Pienso que es posible seguir construyendo un acuerdo global que nos permita establecer límites y también potenciar lo mejor de esta tecnología. Y no solo para que colabore con el crecimiento y el desarrollo de nosotros como humanos, sino también para que nos facilite el mayor desafío que tenemos hoy, que es regenerar nuestro planeta. Mi sueño es que la inteligencia artificial pudiera servir para ayudar a los grandes problemas de la sociedad, como por ejemplo la salud, la inequidad, la justicia y reparación. Y creo que es posible, pero también hay que tener un montón de voluntad política y a las personas correctas trabajando en ella. La inteligencia artificial que yo sueño es hecha desde perspectivas interdisciplinares, desde las humanidades hasta la ingeniería. Y sus resultados no perjudican a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. Concuerdo con lo que hoy día han expresado nuestras entrevistadas y entrevistados en el sentido de un deseo, de una voluntad activa por generar una inteligencia artificial responsable, transparente, sin discriminación, diversa y sin brechas. La inteligencia humana ha sido capaz de crear una nueva inteligencia. Sin embargo, lo que nos sigue diferenciando a los seres humanos de las máquinas es nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de conversación, nuestros valores, nuestra capacidad de tomar acuerdos y de decidir. Y hoy día definitivamente no nos podemos quedar fuera de una discusión que puede cambiar el destino del mundo en materia de desarrollo tecnológico. Los invito a que nos veamos en el próximo capítulo de Cuarta Revolución.